4. El canciller argentino no participó en la reunión con Chile y el Papa Francisco en el Vaticano para conmemorar los 40 años de la firma del Tratado de Paz entre ambos países. Para profundizar en este tema estamos con el ex canciller de nuestro país, Mariano Fernández. Mariano, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, pues buenas tardes. En su experiencia y con lo que se vio el día de hoy en el Vaticano, no estamos hablando de cualquier conmemoración, estamos hablando de un tratado que significó la paz entre dos países en un conflicto que estaba muy tenso. ¿Usted cree que es un desaire? ¿Va más allá? ¿Cómo interpretarlo? Mira, yo no puedo negar que es un desaire, pero es un desaire principalmente al Papa. Porque si existió la mediación y hubo éxito en las negociaciones, fue la participación del Vaticano, que no solamente puso todo a disposición, sino que además mostró la capacidad de la Iglesia para acercar fuerzas que en este momento estaban a punto de guerra, como ha quedado demostrado por muchos relatos posteriores. Porque a veces estas cosas son como legendarias, sí, pero aquí se sabía que estaban los barcos instalados para invadir y sí, para... recordemos que las posiciones estaban tomadas desde los gobiernos, los estados, pero desde lo militar también ya había movimiento. Claro, entonces, tratándose de un Papa argentino, Más encima. que además tiene una tarea en la Iglesia enorme, que está devolviéndole una fe a lo católico, ¿no? Su preocupación por el planeta, por los pobres, su combate a los conflictos, toda esta plegaria cotidiana respecto a lo que sucede en Ucrania, en el Medio Oriente, en los países de África. Y un gobierno toma la decisión francamente completamente improvisada, que ha producido incluso más efecto en Argentina que en Chile, sí, porque ex cancilleres argentinos, los principales, o sea, Jorge Tayana, Rafael Bielsa, Susana Malcorra, han escrito una carta bastante se cuadraron severa, en contra de la decisión del por gobierno supuesto. de Jaime Milei. Pero ya además le puedo agregar algo ya como testigo. A mí me tocó participar en los 25 años. Fuimos con la presidenta Bachelet al Vaticano, con la presidenta Cristina Fernández, que no es que fueran íntimas amigas ni cosa que se parezca. Yo creo que había varias digamos, opiniones diferentes en muchos temas, pero nos convocaron, fuimos, hubo una sesión con el Papa Benedicto XVI en ese momento, fue una ceremonia muy bonita, se visitó el sepulcro de Juan Pablo II, en fin, y representaciones muy significativas de los dos países, como lo hizo hoy día Chile. Con las dos mandatarias en ese minuto, claro. Con las dos mandatarias. Si no el presidente o presidenta, evidentemente la representación a través de los cancilleres es totalmente potente. Yo lo entiendo. Pero en ese sentido, y quiero tomar el punto que usted menciona, Mariano, haciendo la siguiente pregunta. Usted ve más un desaire, voy a volver al concepto, pero un desaire diplomático personal al Papa Francisco por parte de Argentina que hacia Chile. O sea, no nos miremos el ombligo, digamos. No, pero hacia Chile, por supuesto que también es un desaire. Yeah. Pero uno puede, no digo entender, pero me imagino que puede haber cosas de coyuntura que influyan. Yo estaba leyendo un poco la prensa, perdón que le interrumpe, pero poner el contexto de lo que se ha sabido, digamos. Aquí suena muy fuerte lo que fue el G20, la reunión del G20 en Río, la semana pasada, de hecho, donde estaban justamente los presidentes Boric también Milei. No hubo bilateral, no se esperaba tampoco que hubiera una bilateral en ese sentido, que se sepa. Pero sí estaba leyendo La Nación de Argentina hace un ratito y iban a ese punto en términos de que habría habido un choque de discurso, no choque de discurso ni siquiera, que nunca hubo una conversación directa o un emplazamiento directo entre Boric y Milei, Milei Boric, presidente Milei, presidente Boric, en términos de la visión sobre el mercado, sobre el capitalismo, sobre el neoliberalismo, pero eso se queda como en segundo plano en términos de que en los medios argentinos apuntan a la tirante relación entre el presidente Milei y el Papa Francisco. Bueno, desde luego, mire, lo del G20, yo creo que hay que reducirlo a lo que es, porque hizo un discurso el presidente Milei donde señaló cosas
que cuando le tocó al presidente Boric, no es que se dedicó a contradecirla, sino que presentó a Chile en el G20, que es un encuentro fundamental. Nosotros invitados ahí, francamente, estamos viviendo un privilegio, porque intentamos ser invitados antiguamente y no era tan sencillo. Entonces, ¿qué es lo que dice en síntesis así el presidente Boric? Por lo que yo leo, que este país ha derrotado la pobreza, ha bajado del 40% el año 90 al 6,5%, y ha tenido un crecimiento sostenido, en fin, muchas cosas. Y todo esto tiene que ver con que ha habido una interacción Estado potente y dinámico con el sector privado para producir el crecimiento. Una cosa que La uno diferencia del puede... presidente Milei que habla del mercado, digamos. Claro, entonces, claro, No se emplazan uno a otro, pero sí, eso es lo que se consigna de hecho. Visiones distintas de cómo claro, se lleva esto. pero resulta que El en país. cada reunión hay opiniones distintas a los distintos jefes de Estado, pero eso no significa que a partir de eso usted entre en conflicto, porque si hubiera habido una interpelación, una cosa compleja, aquí nada. No sé, por Entonces, recordar el rey de España en su minuto con ¿por qué no te callas? Un Hugo Chávez, no sé. por supuesto, Uno ¿no? pensaba que podría, no sé si eso, pero de ese tenor. Claro, no, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que es bueno testimoniar que yo me alegro que Chile haya concurrido en pleno a esta reunión con su canciller, con el embajador en Argentina, con el presidente del Senado y otras personas que representan una comitiva. Los poderes del Estado. Los poderes del Estado, como se hizo con ocasión de los 25 años, donde también está el Senado, la Cámara, el Poder Judicial, los dirigentes sociales, una cosa muy bonita. Entonces yo me alegro mucho. Y lamento por Argentina, por el afecto que uno tiene personal a Argentina, pero lamento mucho que esté ocurriendo esto, porque es evidente que tratándose de un pontífice argentino, la decisión de último minuto del gobierno argentino de no enviar ni siquiera al canciller es un desaire al Vaticano. En la crónica de medios argentinos se hace alusión también a las posiciones en otros temas. O sea, dejamos a Chile, digamos, como un invitado que estaba ahí, pero que no tiene mucho que ver, por lo menos en esa visión. Por ejemplo, en la posición que ha tenido el Papa Francisco con respecto a la situación en Gaza o la situación Israel-Palestina, Israel-Hamás, digamos, que ha condenado a Israel y Hamás al mismo tiempo, pero es muy distante de la posición que ha tomado el presidente Javier Milei en ese sentido. O sea, hay otros elementos que hay que ponerlo en esta juguera para entender por qué se da este desaire diplomático, digamos. Bueno, pero realmente resulta un poco difícil. A ver, quizás aquí está ocurriendo lo siguiente. Estamos teniendo en Argentina un jefe de Estado que está respondiendo a esta nueva característica de un cierto autoritarismo mesiánico que va a resolver los temas de las crisis democráticas que hay en el mundo. Y esas personas son una especie de independientes de la política en que responden a sí mismos, simplemente. No responden a los conglomerados, sino que tienen estas cosas muy personales. Entonces, cuando uno actúa de una manera tan individual, los efectos de sus actuaciones también son individuales y no asumen la responsabilidad que le cabe al jefe del Estado. Y no asumen que la responsabilidad individual de un presidente finalmente empapa a toda la institucionalidad del jefe de Estado y lo que conlleva, digamos. Por supuesto. Y yo escuché ahí a alguien que lo decía con mucha gracia. Dice, bueno, menos mal que los gobiernos pasan y los estados quedan. Pero, digamos, yo creo que ha sido un incidente desafortunado. Pero no lo ve como, no lo ve como algo delicado. No. De hecho, se le preguntaba al canciller Van Claveren, nuestra corresponsal Flavia Cordela, de hecho, conversaba con él y él decía que las relaciones con Argentina siguen intactas, digamos. Algo que también se refrendó desde el canciller argentino. Yo creo lo mismo. Yo creo que las relaciones no solamente siguen sin ningún problema, sino que los argentinos y los chilenos sabemos que hay que intensificarlas, mejorarlas, porque el mundo que estamos enfrentando es un mundo en que usted, si no coopera
no se organiza, no se integra, va perdiendo cada vez más relevancia y va a mirar a veces de manera un poco sorprendente pero indefensa lo que ocurra en la política planetaria. Entonces, yo creo que las relaciones están bien, hay que mejorarlas. El gobierno chileno creo que tiene plena conciencia, tenemos un espléndido embajador en Argentina que está haciendo un gran trabajo. Argentina tiene también un gran embajador aquí, Jorge Forí, fue canciller, yo lo conozco. Así que este incidente debe pasar ya mañana a segundo plano y no dejar huella. Ahora, en la historia reciente de Mariano Fernández, claro, la relación Chile y Argentina ha tenido altos y bajos. Uno diría más altos que bajos, pero bajos bien profundos. O sea, este puede ser un acápite, digamos, si uno recuerda en el gobierno del presidente Frei lo que sucedió con el gas. Un tema económico, por ejemplo. Pero es distinto. Y me voy a 40 años con, bueno, ya el máximo, digamos, que era un eventual enfrentamiento entre los dos países. Pero el gas es muy distinto, sí, porque ahí se produjo en Argentina una situación donde Argentina no supo responder a un tratado que tenía, a un contrato, y que después de tensiones fuertes, muy importantes, que sin embargo la conversación sobre el gas no pasó de una conversación entre negociadores comerciales. 30 años antes, 40 años antes habríamos tenido fragatas o buques o cosas en la frontera. Entonces, y después se resolvió, y se resolvió bien, y seguimos adelante. Y por lo tanto, esto yo lo encuentro mucho más como de barra brava, una cosa más de espectáculo que un tema severo e importante. Hoy día está sucediendo con estos presidentes que tienen estas características, como el presidente Trump en Estados Unidos, el caso de Maduro en Venezuela, en que la ideología es que yo me quedo en el poder, esa es la ideología. Entonces se permiten deslices ditirámbicos, exabruptos, cosas que no le hacen bien a la opinión pública, pero que terminan jugando un rol muy relativo en la marcha general de la política. Mariano Fernández, se nos termina el tiempo, pero agradecerle como siempre que nos acompañe para esta conversación, Mariano. Bueno, muchas gracias y espero que este pase a segundo plano ya mañana en la mañana. Para hablar de otros temas. Muchísimas gracias nuevamente, que esté muy bien. Adiós, hasta luego.